Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer un análisis de petróleo crudo. Vamos a tomar en este caso el WTI en compresión semanal. Esto nos va a dar una proyección, digamos, de lo que puede ser el corto a mediano plazo, ¿sí? Pero bueno, estamos tomando una gran cantidad de datos históricos para ver precisamente esta zona de resistencias donde se encuentra ahora, y lo que me parece interesante comentar, bueno, como para ver así, solamente como una observación, es el comportamiento que está teniendo en este momento, que puede ser similar a lo que ha sucedido en el 2018, más o menos para esta misma época, más o menos no, o sea, en septiembre de 2018, sucede que viene a testear esos niveles que en otra oportunidad habían sido también puestos a prueba como resistencia, que habían logrado ser quebrados al alza, y luego, bueno, estamos nuevamente por debajo. En esta oportunidad estamos otra vez en la misma situación, con una onda alcista que no parece estar con toda la fuerza necesaria como para quebrarlo al alza, sino que más bien estaría mostrando una figura casi de agotamiento, podemos decir. Esto obviamente puede no ser inmediato, podría incluso desplazarse un poco más a la derecha, con un poco de volatilidad, pero a medida que pase el tiempo, si esto no es quebrado fuertemente al alza y posteriormente consolidarse por encima, cada vez se vuelve más fuerte la señal de venta en esta zona. Así que bueno, vamos a tomar un gráfico más cortito, vamos a ir a una operatoria intradiaria, y si bien acá parece haber un ímpetu importante, la verdad que no es para confiarse demasiado, ¿no? Si lo vemos, no vimos el gráfico diario, pero bueno, tenemos esta situación. No deja de ser, lo que les decía, una zona de resistencias, y esta onda alcista no, no debería, a ver, si llega a quebrar al alza, podría llegar a ser un movimiento correctivo de un movimiento que podríamos llamar continuo, ¿no? Pero, a ver, es una posibilidad, tal vez no la más probable, no la más probable. Creo yo que la más probable es que no pueda superar esta zona y comience a fallar, comience a tal vez hacer una cierta lateralización por ahí, y si no logra superarlo en esta instancia tampoco, de hecho cada vez se vuelve, como les decía, más fiable la señal de venta en esta zona. Así que creo que es un tema delicado que tenemos acá. Si vemos alguna que otra petrolera, como para ver si hay algún dato adicional que nos pueda estar diciendo, vemos que también, esto es Exxon, como es de esperar, bueno, estamos ahí en una zona difícil, ¿no? O sea, acá tuvimos resistencia, o sea, es lo mismo prácticamente, alguna pequeña diferencia en el gráfico, pero lo que estamos viendo es que luego de esta potentísima suba que tuvo, junto con todo el resto del mercado, nuevamente estamos por debajo de esa zona de resistencia, y si bien podría llegar a haber acá algún tipo de lateralización, de volatilidad en esta zona, es para tener en cuenta que estamos por debajo de ese nivel de resistencias, y por lo menos es una señal de alerta, ¿no? O sea, es una alarma que, bueno, hay que tener precaución. Creo yo que en este caso, al menos, vamos a ir más. ah, Bueno, no. Eh,
como les digo, delicado el asunto. Vamos a ver si esto fuese incluso más arriba. No deja de ser la misma situación que marcábamos en el caso del petróleo, ¿no? O sea, este movimiento no es un movimiento propio de una intención de continuación alcista demasiado fuerte. Seguimos considerando esa zona de resistencias. Hay que ver, bueno, cómo sigue en adelante. Vamos a ver Chevron. Prácticamente igual. Estamos acá en zona de resistencias. No, si no logra superar esto, bueno, ya tendríamos que estar pensando en un movimiento que hubiese finalizado en este punto y que ahora está retrocediendo, como si fuese podría ser una onda 2 de continuación para un impulso bajista, digamos, ¿no? Podría llegar a ser. Obviamente, de romper esta zona, que repito, es una zona difícil. O sea, yendo a lo práctico, si uno mira este gráfico y está fuera de estos activos, entrar acá es un riesgo importante. Entrar rompiendo esta resistencia es también difícil, puesto que a veces puede haber un falso quiebre y una posterior caída. Noten que la zona de resistencias es muy importante, no es solamente una línea, sino que acá hay toda una zona de volatilidad donde en cualquier momento la cosa se puede poner complicada. Esto no lo veo yo solamente, sino que va a haber mucha gente que lo va a estar mirando, por lo tanto operar acá es altísimo riesgo, ¿no? Si uno quiere ver la cosa muy de cerca, muy al minuto para una operatoria intradiaria, bueno, vemos que también, incluso mirando los 5 minutos, acá estamos en una zona de resistencia también. En caso de que se quiebre, tenemos los máximos en esta zona que, bueno, no voy a repetir todo lo mismo, pero bueno, bastante delicado. Vamos a ver un activo que en realidad son fondos, ETFs apalancados, ¿sí? Que opera a la baja. ¿Y qué está pasando por acá? Bueno, obviamente exactamente todo lo contrario. Lo que vemos acá estamos mirando 5 minutos, pero bueno, vamos a mirar un poquito más el largo plazo. Y obviamente lo que es de esperar acá es que esto muestre la figura absolutamente al contrario de lo que veíamos en el petróleo, ¿no? O sea, obviamente si el petróleo baja, esto va a subir estrepitosamente. Los niveles de resistencia acá son bastante pobres digamos, en una corta distancia, no tiene nada, y recién una resistencia de importancia puede estar un 220 casi por ciento arriba. ¿No? Es muchísimo. Si hay una caída importante del petróleo, esto seguramente va a tener una valorización exponencial, ¿no? Vemos el contrario, que no se ve tan parecido. Parecido, digamos, como si fuera a la inversa, ¿no? Muestra una figura diferente. Pero esto es muy interesante porque lo que nos muestra acá es, obviamente, una caída muy fuerte que corresponde a la suba, ¿no es cierto?, que venía teniendo. Una zona que podríamos decir de lateralización,
retrocediendo a esta onda impulsiva bajista, y esto podremos llamarla onda correctiva alcista. Vamos a ver qué tanto retrocede, si cumple con alguna relación de Fibo. Y o casualidad, estamos en el 38,2 de retroceso, que es un nivel bastante interesante, muy interesante. El movimiento comenzó acá, el movimiento bajista. Ahora está retrocediendo el 38,2 en un tiempo más que prudencial y mostrándonos una figura que yo llamaría de reversión de tendencia. Fíjense que la última bajista pasa a ser más larga que la anterior alcista, y ahora tenemos una onda acá de retroceso, ¿no? Difícilmente sea una onda que vaya a subir demasiado, podría llegar a hacerlo, pero sin dejar sin desfigurar este movimiento que tenemos acá, que podría llegar a tener el aspecto de algún tipo de movimiento terminal. Si vieron el curso, la parte de lo que son correcciones complejas, podemos identificar a este movimiento como una corrección doble, ¿sí? De movimiento de plana más un triángulo neutral. Así que lo que cabría esperar acá es un fuerte impulso bajista, ¿no?, que tenga alguna relación con este movimiento anterior, ¿no? Pero en principio un objetivo bastante importante a la baja. Esto también, bueno, esto es como el anterior, un ETF apalancado, y bueno, obviamente que las variaciones acá son muy fuertes. De todas formas, nos está indicando lo mismo, ¿no? Baja en todo lo que tiene que ver con el petróleo. Vamos a ver PBR, Petrobras. Y en Petrobras casi que estamos viendo algo parecido, ¿no?, a lo que veíamos recién. Lo único que esto se ha estirado bastante al alza, aún siendo un movimiento correctivo, pero ha neutralizado casi por completo esta onda, que ya no la podemos considerar como impulsiva, puesto que ha sido retrocedida casi por completo. Estamos también acá en una zona que podríamos decir de resistencia. ¿Sí? Bastante prolijita. Lo que no me parece acá que esto tenga, vamos a ver lo más de corto plazo, ¿no? Pero me da la sensación de como que en el caso de Petrobras al menos necesitaría un movimiento un poquito al alza. Claro, el diario ya lo tenemos. Tal vez no se marca en el semanal. Vamos a ver cuando empiece la semana, o mejor dicho, cuando termine esta semana, si eso puede verse, si podemos tener acá algún tipo de suba, ¿no?, ya reflejada en el gráfico semanal, o no. Bueno, de todas formas, lo mismo, estamos en zona de resistencias, medio complicadito el asunto, no tenemos mucho para decir, salvo que vayamos muy al corto plazo. Terriblemente volátil. Resistencias también acá en un gráfico intradiario. Creo que va a estar difícil el tema petróleo esta semana, ¿no? Me parece que a pesar de los intentos desde ahora, no creo que vaya a prosperar demasiado la cosa. Si rompe este nivel acá, bueno, podríamos llegar a tener un intento hasta esta nueva zona y ahí ver cómo se comporta. De todas formas, lo mismo, cualquier cosa que haga para arriba no invalida toda la otra mirada de largo plazo que estábamos haciendo. Que por último vamos a ver YPF.
YPF, tenemos que mirar. La gran duda, ¿no? Acá tenemos un movimiento de continuación bajista o un movimiento de reversión. Por lo general, para todo lo que es ADRs argentinos, yo estaba viendo una posibilidad de reversión de todo el movimiento de largo plazo. YPF no quedaría al margen de eso. Sin embargo, sería posible que tenga una pequeña baja aún para seguir formando esta figura de reversión, que claramente no va a ser de un día para el otro, ¿no? Esto se viene gestando desde hace mucho tiempo y podría todavía tener una baja interesante antes de iniciar un movimiento de escape alcista importante, ¿no? Así que si hay algún problema con el petróleo, creo que los problemas de YPF son más grandes que los que pueda tener el petróleo por todo el riesgo argentino, situaciones internas de acá, que creo que muchas de ellas ya tendrían que estar descontadas en los precios que están actualmente, incluso los problemas del petróleo mismo, ¿no? Así que bueno, no es el análisis que me corresponde hacer, pero sí lo que podemos hacer acá es un análisis más de corto plazo. Eh, lo que vemos acá en YPF es que sería más factible que hiciese una suba más que una baja, ¿no? Lo que sí es riesgoso que siga bajando acá, porque acá ya sí podríamos estar, obviamente, considerando una caída más significativa y que difícilmente sea solamente para YPF, ¿no? Y que se descuelgue demasiado de todo lo que es el resto de los activos argentinos. Pero bueno, no hay demasiadas señales, incluso mirando el corto plazo. Nada claro, más allá de algún soporte lateral que podemos llegar a tener. Así que bueno, acá no hay demasiados datos como para poder hacer un análisis fiable. Sí, lo que podríamos llegar a decir, que creo que lo acabo de decir hace un ratito, lo lógico, dado el tipo de movimiento que viene trayendo, es que, fíjense que las ondas se vienen acortando a la baja, ¿no? Acá daría más la sensación de que esto tendría que rebotar en esta zona más que quebrar. Lo que pasa es que si quiebra, pone a todo el gráfico en una situación diferente. Eh, pudiendo, a ver. Y si viene a testear esta zona, acá estaríamos entre, bueno, aproximadamente podría retroceder un 20%, estamos hablando del ADR. Vamos a ver el gráfico local. Lo mismo. Caso particular de YPF, descolgada del resto del mundo, daría la sensación de que esto tendría más para subir que para bajar. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, estamos mirando acá un gráfico en pesos, hay que ver cómo opera el tema dólar, si hay una disparada fuerte del tipo de cambio, la baja probablemente no se vea tanto. Pero bueno, si nos guiamos por lo técnico, no pareciera ser que hubiese un gran riesgo de caída
en el gráfico, por lo menos mirando el gráfico en pesos, ¿no? Cuando miramos en dólares, la cosa cambia y bueno, puede haber ahí un problemita. La zona de control estaría acá en la zona de los 800 pesos aproximadamente. Y bueno, veremos cómo se sigue moviendo durante la semana. Pero bueno, creo que lo claro, por lo menos lo que veíamos de complicado con el tema petróleo, me parece que de corto, mediano, incluso largo plazo, no pinta del todo bien. Así que bueno. Bueno, espero que les haya sido útil y bueno, les mando un saludo y estamos en contacto. Hasta luego.